¿Qué tal? Bienvenidos a Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación que convoca a prestigiosos científicos de la Argentina para acercarnos a los temas más importantes de la ciencia contemporánea. Hoy vamos a hablar de biotecnología. La unión de las ciencias de la vida con la tecnología han permitido generar una nueva disciplina que se conoce con el nombre de biotecnología. Esto lo podríamos caracterizar como una tecnociencia. Desde hace unas pocas décadas, la biotecnología nos ha permitido la producción de alimentos en cantidades impensadas. Por ejemplo, la soja transgénica. Por otro lado, ha hecho aportes fundamentales en la medicina. Uno puede fabricar insulina humana. De hecho, en casi todos los procesos de producción de medios y servicios, siempre hay un organismo modificado genéticamente. Ahora, ¿qué es lo que nos permite crear un organismo genéticamente modificado? ¿Cómo se puede hacer para lograr que una planta sea más resistente al frío, por ejemplo? O lograr que una vaca produzca una hormona humana. Bueno, para dar algunas respuestas a estas preguntas, vamos a consultar al doctor Eduardo Ceccarelli. El hombre ha modificado genéticamente organismos desde la prehistoria, cuando seleccionó cultivos, cuando cruzó animales de granja. Además ha utilizado métodos biotecnológicos también desde hace miles de años para fabricar queso, obtener cerveza, fermentar vino. Pero realmente desde hace unas décadas que esto se ha revolucionado realmente a partir de la llegada de lo que se conoce como métodos del ADN recombinante. Estas metodologías se basan en la posibilidad de cortar ADN de un organismo con enzimas específicas conocidas como enzimas de restricción, y los fragmentos aislados pueden ser nuevamente ligados utilizando unas enzimas conocidas como ligasas. Si este ADN así ligado y obtenido tiene la capacidad de replicarse en bacterias, se podrán obtener millones de copias del mismo. Estas metodologías han dado la posibilidad de transformar y modificar genéticamente organismos. Así, por ejemplo, un experimento histórico permitió tomar una planta y transferirle un gen de la luciérnaga, obteniendo así una planta que tiene la capacidad de emitir fluorescencia, es decir, florecer con luz propia en la oscuridad. ¿Cómo podemos obtener el ADN recombinante? Básicamente hay dos métodos. Uno es el que utiliza como herramientas a organismos vivos y por eso se denomina método in vivo, como por ejemplo en la transformación bacteriana. Este método se utiliza constantemente en biotecnología. Un ADN recombinante que tiene la capacidad de mantenerse y multiplicarse dentro de una célula es conocido como vector. Normalmente se utilizan vectores bacterianos porque las bacterias son fáciles de mantener y estudiar en el laboratorio. Pero existen vectores con capacidad de multiplicarse y mantenerse en células eucariotas, en levaduras y en plantas. Normalmente una célula toma el ADN del medio por un proceso conocido como transformación. En ese proceso, el ADN que se encuentra desnudo, libre en el medio, es tomado por la célula, ya sea por un proceso natural que ocurre en algunas bacterias o en el laboratorio, influenciado por la presencia de algunos compuestos químicos o de un pulso eléctrico. Un vector puede llevar un fragmento de ADN que le confiere una determinada propiedad a una bacteria. Por ejemplo, una resistencia a antibióticos. En ese caso, las bacterias que hayan tomado el vector del medio
habrán ganado esa propiedad y podrán ser seleccionadas si se la enfrenta a ese antibiótico. Además, el vector puede llevar la pieza de ADN que es de nuestro interés. Ese fragmento va a amplificarse y multiplicarse millones de veces cuando cultivemos la bacteria y así podamos obtener miles o millones de copias de nuestro fragmento de ADN. Este método de recombinación in vivo se usa diariamente y para funciones múltiples en la mayoría de los laboratorios de biotecnología. Por ejemplo, el más conocido, uno de los más conocidos, es la producción de insulina humana a través de la transformación bacteriana. Gracias a este proceso, las personas que son insulinodependientes del mundo, que necesitan insulina humana, la pueden conseguir yendo a cualquier farmacia. Vamos a presentar ahora el caso de una empresa líder argentina en biotecnología y justamente se especializa en particular en la producción de hormona del crecimiento humana recombinante. Actualmente en Biocidus estamos trabajando y fabricando hormona de crecimiento humana en bacterias a partir de un proceso de fermentación bacteriana. Por supuesto, estas bacterias están transformadas con el gen humano de hormona de crecimiento. En los últimos años empezamos a ver un fenómeno generalizado, que es que la demanda va creciendo a una velocidad mucho más grande que la oferta. Entonces nos pusimos a pensar en lo siguiente: de la misma manera que modificamos y agregamos una información genética humana a una bacteria, se la podemos agregar a un bioreactor muy común en la Argentina, que es la vaca. Entonces vamos a hacer una vaca que en todas sus células lleven información para hacer hormona de crecimiento humano. Y le vamos a agregar un cierto aditamento, le vamos a poner un switch, que es decir, que la vaca solamente va a poder procesar esa información en la glándula mamaria. De manera que cuando esa vaca genere leche que la hace para alimentar el ternero, en esa leche coloque las proteínas de alimentación del ternero, pero además lleve la hormona de crecimiento humano. Para eso tenemos que superar dos etapas. Tenemos que saber clonar vacas, porque ahora la vaca deja de ser un animal y pasa a ser un elemento de laboratorio de la misma marca. Entonces por eso necesito tener animales idénticos, clones. Y por supuesto, clones y transgénicos, que todos tengan la información adecuada. El ordeño de la vaca diariamente dará leche, y entre las proteínas que hay en esa leche habrá una proteína humana. Esa leche va a venir al laboratorio, de esa leche se va a purificar la hormona de crecimiento hasta homogeneidad, quiere decir al 100% de pureza, y esa materia prima será la base de un producto farmacéutico para el tratamiento de muchos procesos, pero el más conocido, el más realmente impactante es el enanismo hipofisario. Con el 10% de la leche anual de una sola vaca podemos generar hormona de crecimiento suficiente para brindar el producto a todo el mercado argentino. Con la leche de una sola vaca cubriríamos la necesidad de toda Latinoamérica y con 20 vacas el mundo. Eso es el impacto de la tecnología. Usar organismos vivos no es la única manera de obtener ADN recombinante. Dijimos que había básicamente dos métodos. Uno ya lo vimos, in vivo. Hay otro que se llama in vitro. Estas son palabras que ya nos resuenan a nosotros y que tiene que ver con que no se usan células vivas. De hecho, usar este método ha permitido acelerar muchísimo los procesos de copiado de ADN. Para eso fuimos a consultar al doctor Eduardo Ceccarelli otra vez. En 1985, una nueva técnica revoluciona la biología molecular. Esta técnica, conocida como la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, se basa en la capacidad de una enzima de copiar moléculas de ADN. La técnica se basa en copiar ambas hebras del ADN a partir de dos fragmentos pequeños de ADN que se localizan en lugares complementarios y que la enzima utiliza para iniciar la copia de ese ADN. Este ciclo de amplificación se repite en formas sucesivas mediante etapas de calentamiento y enfriamiento. Durante el calentamiento las hebras son separadas y durante el enfriamiento posterior todo el material del ciclo anterior es copiado nuevamente. De esta manera se produce un crecimiento exponencial del ADN a amplificar, obteniéndose millones de copias del
ADN molde originalmente elegido. Ya hemos visto entonces las principales herramientas de trabajo de los laboratorios en biotecnología o de biotecnología. De hecho, en cualquiera de estos laboratorios se están produciendo organismos genéticamente modificados, híbridos, clones y transgénicos. Cualquier cruza entre miembros de distinta especie es lo que se llama un híbrido. Por ejemplo, algunas variedades de maíz. En cambio, un clon es cuando dos individuos tienen el mismo material genético. ¿Y los transgénicos? La tecnología del ADN recombinante es la que nos permite introducir material genético. Estos organismos se llaman transgénicos. Ahora bien, tenemos la metodología, pero ¿cómo se hace este proceso? La obtención de un organismo transgénico se realiza a través de dos etapas esenciales. En una primera etapa, el ADN con el cual quiere transformarse al organismo debe ser introducido en sus células. Para eso, se utilizan métodos en los cuales las células son sometidas a pequeños pulsos eléctricos de alto voltaje, son incubadas con algunos reactivos químicos o, en algunos casos, son bombardeadas con microproyectiles, pequeñas balas, que han sido recubiertos con el ADN foráneo. En plantas podemos contar con la ayuda de una bacteria que normalmente se encuentra en el suelo, el Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria posee un vector que normalmente transfiere en forma natural a las plantas y cuyo ADN es posteriormente incorporado en el material genético de esa planta. Si en ese vector nosotros incorporamos el ADN foráneo que queremos transformar, ese ADN finalmente será incorporado a la célula de la planta. En una segunda etapa, las células transformadas con el ADN foráneo o extraño que hemos incorporado deben ser diferenciadas de aquellas que no han tomado el ADN extraño. Es decir, serán seleccionadas por alguna propiedad que este ADN que le hemos incorporado les confieran, como puede ser una resistencia a antibióticos. Posteriormente, estas células seleccionadas serán utilizadas para generar un nuevo organismo modificado genéticamente. La obtención de organismos transgénicos ha sido empleada para la producción desde cultivos de interés agronómico, como el ejemplo de la soja transgénica, hasta bacterias que producen vacunas útiles para la salud humana o animales que pueden producir una hormona que posteriormente es purificada para uso en medicina. Por ejemplo, en el campo, la creación de organismos transgénicos ha permitido mejorar notablemente los tiempos y la rentabilidad de las cosechas, o en todo caso hasta producir vegetales de consumo masivo que sean más resistentes a las malezas o a los insectos. Ahora vamos a escuchar al doctor Néstor Carrillo, que es doctor en bioquímica de la Universidad de Rosario, y él nos va a hablar de una nueva línea de vegetales resistentes al estrés. El objetivo de nuestro grupo de trabajo es desarrollar plantas transgénicas con tolerancia aumentada a condiciones ambientales adversas, tales como sequía, alta irradiación, temperaturas extremas, otras que pueden darse, y que en conjunto representan el factor más importante que limita el rendimiento de las cosechas y la declinación de los bosques naturales. Nuestro objetivo en última instancia es mejorar el rendimiento de las cosechas y preservar el entorno a través del desarrollo de plantas más resistentes. Nuestra estrategia en este sentido es identificar y manipular genes de microorganismos que ya tienen adquirida naturalmente esta resistencia e introducirlos en un contexto adecuado en plantas modelo para determinar si puede transferirse esta tolerancia al sistema receptor. Para ello utilizamos la transformación con Agrobacterium tumefaciens. Esta es una metodología bastante reconocida, este es un transformador natural que como parte de su ciclo de vida introduce un fragmento de su genoma en la planta que infecta. Lo que hacemos en este caso es tomar tejidos de una planta no transformada, infectarlo con un agrobacterium que ha sido manipulado genéticamente y en el cual se le han introducido los genes de interés y luego en un medio selectivo se permite la regeneración de las plantas transformadas. Una vez seleccionadas las plantas transgénicas, se empieza a investigar si verdaderamente han adquirido la tolerancia a la condición ambiental extrema. Para ello se empieza en escala de laboratorio
trabajando con medios definidos, como los que pueden verse en estas cajas. Aquí, como ejemplo, hay una planta de tabaco transgénica, a la cual se le ha incluido un gen de resistencia a altas temperaturas, comparada con la planta control no transformada. Mientras la planta transgénica aparece en muy buen estado de salud, la planta control está verdaderamente dañada. Si los experimentos en este sentido han resultado exitosos, se pasa a cultivo en cámara, en soporte tierra, y si estos resultados también son alentadores, se establecen convenios para realizar ensayos a campos e introducir el rasgo genético novedoso en plantas de interés agronómico. En los últimos tiempos, el campo argentino sufrió una transformación realmente importantísima y, de hecho, esa transformación permitió resolver problemas que la sociedad tenía en otros sectores. Esta transformación se debió en gran medida a la aparición de un organismo genéticamente modificado, que fue la soja transgénica resistente al glifosato. Veamos ahora qué características tiene, qué beneficios, pero también qué perjuicios tiene producir en el país soja transgénica. La soja transgénica, que actualmente se produce en nuestro país, ha sido modificada para volverla tolerante al herbicida glifosato. Este herbicida actúa en plantas sin modificar. Para evitar que el herbicida dañe a la soja, a esta se le incorporó una enzima de una bacteria resistente al herbicida. La soja, así transformada, adquiere una ventaja selectiva frente al herbicida en agrosistemas manejados por el hombre. La semilla obtenida es esencialmente equivalente a aquella proveniente de plantas no transgénicas. Es decir, a nivel alimenticio no se observan diferencias detectables entre ellas y solo pueden ser diferenciadas por métodos de biologías moleculares. Su expansión, asociada al beneficio económico que produce, promueve la utilización de grandes superficies, la tendencia al monocultivo y la utilización de agroquímicos y fertilizantes. Esto, sin políticas adecuadas de control y planificación, pone en riesgo la sustentabilidad del ecosistema agrícola argentino. En el próximo bloque vamos a introducir la perspectiva ética por un lado, la legal, y también vamos a aprender qué es lo que opinan distintos organismos internacionales sobre la biotecnología. En el bloque anterior vimos los increíbles avances que se están produciendo últimamente en biotecnología y la aplicación que ésta tiene en los campos más diversos. Claro, inmediatamente surgen muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿hasta dónde podemos manipular genéticamente organismos? ¿Es ético manipular embriones humanos para salvar una vida? ¿O en todo caso, está bien salvar una vida actual pero sacrificando una vida futura? Es un debate abierto, presenta dilemas muy complejos y por ahora para esto tenemos muchas, pero muchas más preguntas que respuestas. De hecho, nosotros fuimos a consultar al licenciado Alberto Díaz porque en principio queremos saber una breve definición de lo que significa bioética. Y por otro lado, queremos entender por qué él piensa que habría que regular la biotecnología. El concepto de bioética se refiere a los problemas éticos que introducen las ciencias biológicas, especialmente la biología molecular, en los últimos 20 años por su acelerado desarrollo en las sociedades, en su aplicación en medicina, en los alimentos, en el medio ambiente, sobre todo más que nada en el tema de la parte médica y de la salud humana. Estamos transformando el mundo con una herramienta tan poderosa que puede alterar las especies que tenemos hasta reprogramarnos como seres humanos. Es muy importante ser conscientes de la bioética, de lo que representa esto y tener leyes y reglamentaciones que nos permitan orientar y manejar nuestros trabajos de investigación y de productos industriales. La responsabilidad social que tienen los científicos es muy grande
pero más que los científicos son los que lo tienen los productores y los industriales, porque son los que van a utilizar estas tecnologías. Por más reglamentación exigente que conozca del tema, lo que es muy importante es que la sociedad se entere de esto, participe y no quede solamente en la decisión de unos pocos expertos de lo que hay que hacer en esta materia, sino que sean discusiones sociales para hacer buen uso de los grandes beneficios que trae la biotecnología. Si uno busca con cuidado, en cualquiera de los medios de comunicación, casi todos los días aparece el tema de las células madres. Ahora, ¿qué son las células madres? ¿Por qué se debate tanto alrededor de ellas? ¿Y qué es lo que uno tendría que saber para tener una opinión, para poder formarse una opinión sobre este tema? Por eso nosotros fuimos a consultar al doctor Justo Sagnier. Hoy día se habla mucho de la clonación. Podemos diferenciar la clonación de dos tipos, la terapéutica y la reproductiva. La terapéutica consiste en clonar embriones para sacar de ellos células madres. Y con eso, esta extracción de estas células ocurre en los primeros estadios de la reproducción, y esto sirve para poder tratar muchas enfermedades que hasta ahora no tienen solución, sobre todo enfermedades neurodegenerativas. El problema de este tipo de terapéuticas es un debate ético, un problema ético, porque para aquellos que consideran que el ser humano es persona desde el momento que se inicia la concepción, programar un clon, un embrión clonado, para luego sacrificarlo en las primeras etapas de división celular, constituye un asesinato. ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, la forma es, se ha visto ahora que se ha encontrado células madres en tejidos adultos y también en el cordón umbilical. Lo ideal sería poder sacar estas células madre, que son una suerte de reserva que sirven para regenerar las células que naturalmente se van muriendo, se van degenerando, poder sacarlas, cultivarlas y por supuesto utilizarlas. De esta manera, si esto se lograra hacer, el problema ético desaparecería. La diferencia entre células embrionarias, totipotenciales o stem cell, todos estos términos son sinónimos, es una célula que es capaz de que a partir de ella generar un organismo completo. Las células pluripotenciales, en cambio, no son capaces de llegar a formar un organismo completo, por lo tanto su capacidad de diferenciación es más restringida. Y las multipotenciales es más aún, simplemente pueden diferenciar de acuerdo a los diferentes troncos celulares de donde derivan. La toma de decisiones en casos puntuales, específicos, imagínense el tema de la clonación, es una tarea colectiva, no está reducida solamente a un grupo, requiere de negociaciones y generar consenso. El Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología debió estudiar el tema de la clonación a propósito de una petición formulada desde el Poder Ejecutivo para ver cuál era la posición que debía tomar Argentina frente al pedido de Costa Rica de la prohibición de todo tipo de clonación. El comité llegó a la convicción de que la clonación reproductiva humana debía ser prohibida, especialmente por aplicación del principio de precaución. En cambio, la clonación terapéutica, se entendió, no tiene estos problemas de tipo ético. ¿Por qué? Un embrión no implantado no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. Por lo tanto, si no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse, no hay razones para impedir que a través de un embrión clonado pueda ser utilizado en favor de la salud de los demás.
Por último, fuimos a conversar con el doctor José María Cantú, de la Red Latinoamericana de Bioética y además uno de los miembros de la Universidad de Guadalajara en México, y él nos va a contar cuál es la posición que han tomado las Naciones Unidas al respecto. El tema de las células madre ha traído una discusión mundial al respecto, puesto que implica sobre todo la producción de células embrionarias, las pluripotenciales, la posibilidad de obtenerlas mediante una clonación terapéutica. Más de 60 academias de ciencias de todo el mundo. En 2003 se encuestaron e hicieron una publicación en la que decretaron que para la ciencia la clonación reproductiva debería estar prohibida, pero no la terapéutica. La terapéutica debería ser permitida, sobre todo con fines de investigación. Ahora bien, hay muchos países en donde la clonación terapéutica es permitida de diversos aspectos. Tenemos todos los avances que han aportado los científicos de Corea del Sur. En Inglaterra hay un gran movimiento hacia la clonación terapéutica, pero en otros países más conservadores, en Estados Unidos específicamente y en varios países latinoamericanos, la tendencia es a estar en contra de cualquier tipo de clonación. La Organización de las Naciones Unidas, el 8 de marzo de 2005, emitió una declaración acerca de la clonación humana, en la que se pronuncia definitivamente en contra de cualquier tipo de clonación. Sin embargo, en la misma declaración establecen una parte en la que dicen que no debe haber ningún tipo de clonación humana que vaya en contra de la dignidad humana o en contra de la protección de la vida. Pues ahí este párrafo seguramente da la permisividad, cuando menos, de la clonación terapéutica, ya que la clonación terapéutica está dirigida fundamentalmente a tratar enfermedades y es lógico que la dignidad humana pues, nos obliga a tratar de ofrecer a cualquier individuo las mejores posibilidades de un tratamiento para una enfermedad cualquiera. Casi todo lo que produzcamos o hagamos como sociedad en las próximas décadas va a estar asignado por los desarrollos que se produzcan en biotecnología. Por eso nosotros hemos presentado, por un lado, la perspectiva científica, pero por el otro, también los dilemas éticos que se abren. Esto fue Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación. Hoy día se habla mucho de la clonación. Por un lado entra pasto y agua y por otro lado salen medicamentos. Canadá, Estados Unidos, Argentina y China fueron los países que más produjeron cultivos biotecnológicos. Los llamados cultivos BT, que son modificados para contener sus propios insecticidas, también se han comprobado posibilidades de riesgos ecológicos. Los métodos utilizados por la biotecnología tienen un enorme potencial. Sin embargo, estos deben ser analizados y regulados de manera de obtener los máximos beneficios, reduciendo al mínimo los riesgos y perjuicios para la sociedad. Eso es el impacto de la tecnología.